Mateo capítulo 24, 32, 33, Marcos capítulo 13, 28, 29 y Lucas capítulo 21, 29 a 31 hablan justamente de la parábola de la higuera como señal visible, como una señal trascendental, una señal antes del rapto de la iglesia al cielo. Es una de las señales visibles que se iba a cumplir desde el momento que hablara nuestro Señor Jesucristo, la misma que es usada por nuestro Señor Jesucristo como emblema de Israel. Literalmente, la higuera es un árbol de pocas hojas, durables, de 4 a 7 metros de altura. Tiene sus ramas irregulares, frecuentemente curvadas, pero cumple su ciclo de vida de acuerdo a la estación del año. Es decir, durante el invierno no tiene hojas, las cuales aparecen al final de la primavera. Llega el verano, produce frutos, y este árbol solamente se ubica en las regiones cálidas y templadas, no se ubican en las alturas. Será por algo. Es importante esta parábola que Jesús dejó como una señal visible, que nosotros, la iglesia, podamos entender esta profecía. Jesús dijo: de la higuera aprender la parábola. Tenemos que aprender ahora a qué se representa esta parábola. Ya dijimos, literalmente es un árbol, es una planta. Simbólicamente, la higuera representa a Israel y es sinónimo de prosperidad y seguridad. En ese sentido, Israel, el pueblo de Dios, entra de lleno en el terreno mismo de la escatología bíblica, como reloj profético visible de Dios para el tiempo futuro. El Señor habló hace 2000 años, y a través del cual Dios habla al mundo entero, como soberano, como rey soberano. A través de este árbol, a través de esta señal, está hablando al mundo entero. Entonces sabemos que el mundo está constituido de 5 continentes y más de 200 países. A todo eso está hablando el Señor a través de esta parábola. Además, la nación de Israel se ubica en la región tropical, en el Medio Oriente, la Palestina. Allí se ubica. Es el ombligo de la tierra, centro de la tierra. Históricamente, Israel ha pasado un periodo de 2000 años de invierno profético, fuera de su patria terrenal, tierra prometida. Desde el año 70 después de Cristo, con la caída de Jerusalén y la destrucción del templo, bajo la intervención militar del Imperio Romano, que produjo más de 1 millón de judíos muertos. Imagínense, hermanos, más de 1 millón de judíos muertos en esa ocasión. De esta manera se detuvo el reloj profético de Dios visible con Israel. Se detuvo, haciendo un paréntesis para el trato directo para la iglesia cristiana evangélica durante la presente dispensación de la gracia. Estamos en tiempo de la gracia. Dios entonces se detuvo con el fin de hablar al pueblo redimido que somos nosotros. El pueblo judío pasaría entonces de un tiempo de invierno crudo, un invierno terrible. En ese tiempo la iglesia avanzaría con la predicación del evangelio al mundo entero, en cumplimiento de lo que el Señor dijo: y por todo el mundo
Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no cree será condenado. De manera que la iglesia cumple su función de evangelizador, su función de hacer discípulos en el mundo entero, mientras Israel pasaría momentos difíciles, padecimientos, sufrimientos entre las naciones. Eso es lo que queremos nosotros decir. Mientras tanto, es importante, hermanos, todos los que estamos interesados en este aspecto, Israel, el pueblo escogido, el pueblo de Dios, pasaría padecimientos insoportables entre los países gentiles con la llamada la diáspora o dispersión mundial de los judíos. Por lo tanto, ellos anduvieron como condición de cautivos, errantes, esclavos, de nación en nación, bajo los sufrimientos terribles y persecuciones. Pasaron situaciones desesperantes este pueblo. A raíz de esta situación terrible, vino justamente el despertamiento del sionismo judío para organizar la comunidad judía para el retorno de Israel a Tierra Santa, Jerusalén. Porque ellos no podían hacer patria entre las naciones gentiles. Así como la higuera no puede crecer en las zonas altas, tiene que ser en cálidas, tiene que ser en zonas, digamos, templadas. Así que la nación de Israel no podía ser un país, una nación fuera de su tierra. Por eso Dios estaba comparando de esta manera. De verdad que, por tanto, tras 2000 años de invierno crudo, de sufrimiento, el remanente de Israel retornó a Palestina. Ellos son los verdaderos palestinos. Ellos son los verdaderos herederos de esa tierra. Hoy en día que nosotros escuchamos palestinos, no son palestinos, son falsos palestinos. Y estos falsos palestinos tratan de desestabilizar, destruir a la nación de Israel. Por eso son llamados terroristas terribles. ¿Ven? Y entonces el pueblo de Israel está cumpliendo a la luz de la palabra de Dios su retorno como 2000 años en la diáspora que ha estado en el mundo entero, según Isaías capítulo 20, versículo 20 al 27. Asimismo Isaías capítulo 11, versículo 11. Y también Jeremías capítulo 23, versículo 3. Asimismo también Romanos capítulo 9, versículo 27. Romanos capítulo 11, versículo 5. Está cumpliendo clarísimamente la profecía bíblica con la nación de Israel.